vamos a aplicar el concepto de paralelismo a los vectores. La definición de vectores paralelos dice lo siguiente: dos vectores, A distinto del vector nulo y B distinto del vector nulo, son paralelos y se indica de esta forma si y solo si tienen la misma dirección. Para ejemplificar este concepto de paralelismo podemos ver en el primer caso un vector A y un vector B que tienen distintos módulos, distintos sentidos, pero tienen la misma dirección. Por lo tanto, decimos que A es paralelo a B. Y en el caso de la derecha, A y B tienen también distintos módulos, el sentido es el mismo y la dirección puede verse que también es la misma. Lo único que nos tiene que interesar para decir, como en este caso, que son paralelos, es que tengan la misma dirección. Ahora vamos a ver cómo escribir la condición de paralelismo entre dos vectores no nulos. Para ello necesitamos que los vectores de los que hablemos no sean nulos, como lo dice el título. Entonces, empecemos pidiendo sean un vector A distinto del vector nulo y un vector B también distinto del vector nulo. A es paralelo a B si y solo si existe un número real, lo vamos a llamar alfa, perteneciente a los reales, pero no queremos que ese número sea el número 0, entonces decimos que alfa pertenece a los reales menos el conjunto formado por el 0, tal que podamos escribir a uno de los vectores como el número alfa por el otro vector. Por ejemplo, podríamos expresar el vector A como alfa por el vector B. Esta manera de escribir la condición de paralelismo nos recuerda, en esta parte, el concepto del producto de un número por un vector. En ese caso, si ustedes recuerdan, el vector que se obtiene como resultado de esta operación, que en este caso estaría llamado vector A, tiene la misma dirección que el vector de partida, que sería el vector B. Por lo tanto, estamos diciendo que el vector A es paralelo a B, pero lo puedo escribir de esta forma porque sé que en el producto de un número por un vector, si el vector no es nulo y el número no es el 0, el que obtengo como resultado es un vector paralelo al de partida. Así que esta va a ser la condición que vamos a necesitar expresar cuando tengamos que hablar del paralelismo entre dos vectores. Se dice, en esta manera de escribirlo, que el vector A es múltiplo escalar del vector B. Vamos a definir ahora el ángulo entre dos vectores no nulos. En la representación gráfica aparecen dos vectores, un vector A y un vector B, y entre ellos queremos averiguar qué ángulo forman. En la representación tal como está, se nos dificulta ver cuál es ese ángulo. Lo ideal sería que ambos vectores tengan el origen en el mismo punto. Por lo tanto, como son vectores libres, podemos trasladarlos de manera que no pierdan dirección, sentido y módulo y tengan su origen en común para poder ver mejor el ángulo que forman. En este caso, trasladé al vector A hasta que su origen esté en el mismo punto que el origen del vector B. Y ubicados de esa forma, puede verse qué ángulo forman. En realidad, pueden verse dos ángulos que forman. Uno, podríamos decir, por arriba y otro por debajo. La definición del ángulo entre dos vectores no nulos siempre va a decidir quedarse con el menor de los dos ángulos que entre ellos forman. Lo podríamos llamar alfa, que como es entre dos vectores también se puede indicar de esta forma. Vector A, punto y coma, vector B y un sombrerito para indicar ángulo. Entonces, la definición de un ángulo entre dos vectores que no son nulos nos lleva a decir que el ángulo entre ellos siempre va a estar entre el ángulo de 0 grados y el de 180 grados, al elegir el menor de los dos. El ángulo entre dos vectores entonces no puede superar los 180 grados.